Sanar tu historia kármica familiar. Capítulo 1. Historia de reconciliación. Cuando observamos o leemos sobre la vida de santos de cualquier tradición, pensamos en la espiritualidad, algo separado de la vida mundana o de la vida más común. Sin embargo, esto es una percepción nuestra, acostumbrados a huir de aquello que no nos gusta, a rechazar la experiencia de dolor y rechazar aquellas personas que no nos comprenden o que no nos dan el soporte que necesitamos. Vemos la espiritualidad como una vía de escape. No obstante, cuando inicias un camino espiritual, llegas a un punto que te obliga, por decirlo de alguna manera, a retroceder. Llegas a una puerta que está cerrada y todo el camino que has hecho para avanzar, por momentos, te parece en vano. Este camino de retroceso nos devuelve a nuestro hogar de la infancia, a examinar y sanar los vínculos familiares, sobre todo con nuestros progenitores. Este camino de reconciliación lo vemos reflejado en muchas historias, como por ejemplo esta. En 1925, en el norte de la India, concretamente en una aldea llamada Toli, en el estado de Uttar Pradesh, nació Brik Kishore Dasmana, quien sería más tarde Swami Rama, un renombrado maestro de yoga y meditación. Fue una figura importante en la introducción del yoga y la meditación en Occidente, y su legado sigue siendo influyente en la actualidad. Swami Rama nació en una familia acomodada. Desde joven se sintió atraído por la vida espiritual y pasó muchos años buscando un maestro que pudiera guiarlo en su camino. Finalmente, a la edad de 24 años, conoció a su maestro, Bengali Baba, un ermitaño que vivía en una cueva en el Himalaya. Bajo la guía de Bengali Baba, Swami Rama pasó muchos años practicando yoga, meditación y otras disciplinas espirituales. En la década de 1960, Swami Rama viajó a Occidente para difundir las enseñanzas del yoga y la meditación y fundó el Himalayan Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a la enseñanza del yoga y la meditación. El instituto se convirtió rápidamente en un centro de enseñanza muy respetado y ha seguido creciendo y expandiéndose hasta el día de hoy. Además de su trabajo en el Himalayan Institute, Swami Rama también fue profesor en varias universidades de los Estados Unidos y escribió muchos libros sobre yoga, meditación y espiritualidad. Swami Rama explica su historia de reconciliación familiar, que ha sido contada por muchos de sus seguidores y discípulos. Esta historia ilustra la importancia de dejar atrás los rencores y las diferencias para avanzar en nuestra evolución espiritual y encontrar la paz interior. Swami, cuando inició su camino espiritual, su padre no estaba conforme debido a que tenía opiniones muy diversas a él. Tenía una relación muy tensa que ya venía marcada desde la infancia y la adolescencia. Su padre era autoritario y exigente con altas expectativas sobre él y sus otros hijos. Esta presión paternal desembocó en una gran carga emocional y estrés en la vida de Swami Rama. Cuando Rama inició su camino de yoga y meditación, su padre le ridiculizaba. Esta historia se relata en su libro Vivir con sabiduría. A pesar de haber fundado el Himalayan Institute y haber hecho una vida de servicio y entrega, la relación con su padre continuaba sin sanarse. El final de esta historia es que con los años, Swami Rama tuvo que reconciliarse con su padre y dejar atrás cualquier dolor y resentimiento con el pasado que no le dejaba avanzar del todo. Y gracias a esta reconciliación, Swami Rama encontró mayor paz y claridad interior, lo que le inspiró a profundizar aún más en su enseñanza. Esta historia es la historia de muchas personas, iniciantes de un camino que les hace volver hacia el núcleo del vínculo con sus progenitores. Cuántas personas, habiendo evolucionado y experimentado una vida espiritual y de conciencia, llegan a un punto en que tienen que reconocer
que hay sucesos y situaciones sin resolver. A pesar de sentir paz mental o una conexión bonita con el interior, resulta que cuando hay una reunión con algún progenitor o cierto miembro familiar, experimentan cómo el cuerpo se tensa y desarrollan un nudo en el estómago o incluso dolor de cabeza. Estas sensaciones son un indicador de que hay eventos del pasado sin resolver ni perdonar. Observemos esto un poco más de cerca, desde dos ángulos. Un ángulo, la visión del ego; el otro ángulo, la visión del Espíritu Santo. Cuando continúas percibiendo que la causa de tus problemas está en algo ajeno a ti, nunca hallarás una solución. Siempre que el ego señala algún lugar, es porque no está ahí. Hace falta reconocer nuestra ignorancia y dejar de correr detrás de fantasmas que parece que son, pero no son. La intención del ego es persistir y no morir, sobrevivir a todo. Tiene temor a la muerte, a desaparecer. Su intención nace de la ignorancia, de no querer ver que no es culpable de nada y que nunca ha existido la descabellada idea de separación con Dios. Sin embargo, la mente creyó que era culpable y se olvidó de su inocencia. A pesar de que el ego es la ignorancia y el olvido, provocando un mundo de sombras y proyecciones, él no es malo, es inocente, y toda esta pantomima que ha montado es para esconderse de su padre, creyendo en un castigo. Al final, cuando se trata de sanar memorias familiares, no es cuestión de señalar culpables o decir que el origen de esto radica en mi abuela. Tu abuela también lo heredó de su abuela, y la abuela de su abuela, y así sucesivamente, hasta que llegaríamos a un momento de la historia llamado el inicio de los tiempos. Aún así, sabiendo esto, parece ser que como seres humanos necesitamos localizar el origen para sanarlo. Creemos necesitar algo tangible y sólido para afirmar un hecho concreto. Nosotros como individuos estamos unidos unos con otros, somos una sola mente, no existe un culpable concreto, todos somos el mismo experimentador. Tal como enseña el curso de milagros, somos una misma mente proyectando un sueño de separación. La abuela y la bisabuela y la tatarabuela y la abuela de la tatarabuela, todos son la misma proyección de la misma idea de separación. El conflicto no está en alguien concreto, sino en un nivel de la inconsciencia de la mente, una que está proyectando esto debido a una simple creencia, creer que es posible la separación con Dios o el Espíritu. La buena noticia es que la separación no es posible. De esta manera, toda percepción de un mundo de dolor y enfermedad es una proyección y no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, la historia del ego dentro del sueño consiste en reafirmar su existencia y perdurar lo máximo posible. La casa del ego es el cuerpo y la manera de perdurar es a través de las memorias genéticas. Ha creado un sistema de olvido de aquello que no le es favorable y activa los instintos para realizar y perseguir aquello que cree que no posee. Al final, el ego es un estado mental derivado de una creencia dentro de la mente una, que cree que la separación es posible. La mente una, al ser poderosa como el Creador, a través de esa creencia de separación, proyectó el mundo, pero este mundo no es real, es un sueño, así que este mundo proyecta constantemente el instinto de buscar algo que nos falta. Todo necesita de todo. Las plantas necesitan el sol, la tierra y el agua para vivir. Todo depende de una fuente de alimento y esta fuente de alimento es la energía de otro ser viviente. La historia del ego es la historia de la necesidad, la culpa y el rechazo hacia otros. Esta culpa y rechazo se ha guardado en las memorias heredadas. El karma familiar no es más que una historia y legado de manifestaciones distintas de esta culpa. Por ejemplo, una abuela que vive una guerra y cree que la fuente de su dolor está en cierto acontecimiento
Esto lo graba y lo almacena en su inconsciente. El inconsciente tiene la fuerza de imprimir esto en el cuerpo, aunque más que imprimir, diríamos que proyecta esta creencia en forma de cuerpo que hereda karma y cosas por el estilo. Estas memorias kármicas se van heredando de generación a generación. Nuestra tarea es liberar y sanar estas memorias, reconocer lo acontecido por nuestros ancestros para liberar esta culpa nacida de una interpretación egoica, una interpretación que no ha nacido del Espíritu Santo, sino del ego. El Espíritu Santo es nuestra guía dentro de este sueño de separación. Él es la respuesta a esa idea inicial de separación de Dios y nos ayuda a reinterpretar todo de nuevo. Percibir que estamos separados de nuestros ancestros. Al reconocer lo acontecido por nuestros ancestros, no nos sentimos separados de ellos, sino que somos lo mismo. Sanar todas estas memorias no consiste en pensar ¿por qué tengo que padecer las interpretaciones de mi abuela? Es injusto, yo soy yo. En verdad no estás separado de tu hermano, todos estamos unidos. En las constelaciones familiares se trabaja bajo una ley que es la ley de la pertenencia. Cualquier ser excluido debe ser integrado, si no las generaciones siguientes revivirán y manifestarán esas mismas historias. Usted puede preguntarse, ¿pero cómo voy a revivir un problema de un ancestro mío? Y luego puede afirmar, lo que vivieron ellos es algo de su época y no tiene nada que ver conmigo, yo tengo derecho a tener mis oportunidades. Observemos esta pregunta y esta afirmación. Primero no es lo que sucedió, sino cómo lo interpretaron. No es el acontecimiento en sí, sino los juicios en torno a ello. Tú tienes tu oportunidad, pero continúas siendo una prolongación de tus ancestros. Las memorias genéticas en tu cuerpo fisiológico son una extensión de las memorias de tus ancestros. Cuando hubieron impactos emocionales no digeridos, no procesados, eso se grabó en el ADN, un ADN que tú has heredado. Sin embargo, continúas teniendo tus oportunidades, pero con un legado detrás, y muchas veces quieres prosperar en una dirección, sea a nivel laboral, de éxito, de pareja o de cualquier cosa, y sientes una bola de hierro en los pies que no te deja avanzar. Esta bola es una carga que hace que dudes en el momento de dar un paso crucial en tu vida, que cuando quieres tomar una decisión importante, te aparece como fantasmas en tu mente, mostrándote todas las cosas negativas que pueden llegar a ocurrir si te equivocas en tu decisión. Todas estas cosas no son más que las voces de miedo y dolor de tus ancestros. Esta bola que te resta fuerza de voluntad y determinación son los juicios, rechazos, resentimientos, culpas y deseos frustrados de tus antepasados. Este legado es la historia kármica familiar. La pregunta clave en todo esto es, ¿cómo liberar estos patrones heredados o karma familiar? Esto lo desarrollaremos en los próximos capítulos. Ahora hablemos un poco de neurociencia y de las memorias. La neurociencia, con todos sus años de estudio en el campo del cerebro, ha revelado algo respecto a las memorias y cómo la amígdala tiene una gran parte de funcionalidad en este proceso. Hace siglos y milenios atrás, los santos yógicos hablaron del despertar del tercer ojo o despertar de la conciencia, enseñando también la relación de la glándula pituitaria con este tercer ojo. Esto queda comprobado en cierta manera por la neurociencia. Miremoslo. La amígdala está relacionada con la función de almacenaje de memorias negativas y guarda las memorias disfuncionales con la misión de enviar respuestas fisiológicas de lucha o huida ante un peligro. Cuando las personas están tranquilas, sin pensamientos negativos ni miedos, la amígdala cerebral reduce su actividad. Lo curioso de esta reducción es que al reducir su actividad deja de influir sobre la glándula pituitaria.
La actividad de la amígdala cerebral afecta la función de la glándula pituitaria a través de la regulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, HPA. El hipotálamo es una parte del cerebro que se encuentra cerca de la amígdala y es responsable de regular el equilibrio hormonal en el cuerpo. Cuando se produce un estímulo estresante, la amígdala se activa y envía señales al hipotálamo para que libere una hormona llamada corticotropina, llamada por las siglas CRH. La CRH luego viaja a la glándula pituitaria y estimula la liberación de la hormona adrenocorticotrópica, con las siglas ACTH. Esta hormona estimula la glándula suprarrenal para liberar hormonas como el cortisol, que es una hormona del estrés que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la producción de glucosa en el cuerpo. Si la actividad de la amígdala cerebral se mantiene alta debido a un trauma pasado o a patrones de pensamiento negativos, la liberación continua de CRH y ACTH puede tener efectos negativos en la salud física y mental a largo plazo, incluyendo el aumento del riesgo de enfermedades como la diabetes, la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, una diabetes que es provocada por el cortisol que aumenta la producción de glucosa en la sangre, tú puedes estar tranquilo, sin preocupaciones relativamente grandes y de golpe sufres algo inesperado. En ese momento la amígdala se reactiva con fuerza enviando todas las señales posibles de supervivencia y acelera el ritmo cardíaco, la producción de azúcar en la sangre y aumenta la presión arterial. Al final, toda enfermedad es una respuesta de supervivencia a algún peligro que detecta el inconsciente, un peligro interpretado y juzgado por nuestro karma ancestral. La reconciliación genera cambios fisiológicos en el organismo. Hay investigaciones en neurología que sugieren que la reconciliación y el perdón pueden tener efectos positivos en la salud mental y física. La revista científica Psychophysiology es una publicación internacional que se publica en los Estados Unidos. Es una revista revisada por pares que publica investigaciones originales en psicología, fisiología, neuropsicología, psicofisiología, psicología clínica y otros campos relacionados con la psicología y la neurociencia. Hay un estudio publicado en el año 2009 de la doctora Sarah Algoe. Ella es una profesora, asistente de Psicología Social y de la Salud en la Universidad de California en San Diego. Su trabajo se centra en la investigación de las relaciones interpersonales y cómo influyen en la salud y el bienestar. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre el perdón, la gratitud y la empatía, y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo, incluido el Premio de la Sociedad de Psicología Social de la Salud por la excelencia en investigación en 2019. El estudio realizado se centró en la relación entre el perdón y la actividad del sistema nervioso simpático, llamado SNS. El CNS es una parte del sistema nervioso autónomo que controla la respuesta de lucha o huida, que es una respuesta fisiológica, al estrés. Los investigadores reclutaron a 41 adultos que habían experimentado una traición por parte de un amigo cercano o un familiar en el pasado y que habían experimentado emociones negativas relacionadas con ese evento. Se les pidió a los participantes que pensaran en la persona que los había traicionado y que escribieran sobre el evento traumático durante 20 minutos. Luego se le asignó aleatoriamente a uno de dos grupos, el grupo de perdón o el grupo de control. El grupo de perdón recibió una breve sesión de terapia de perdón donde se les enseñó a perdonar a la persona que los había traicionado y a enfocarse en los aspectos positivos de esa persona. El grupo de control recibió una sesión de escritura neutral donde se les pidió que escribieran sobre un tema neutral durante 20 minutos.
Después de las intervenciones, los investigadores midieron la actividad del SNS de los participantes midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se llama con las siglas HRV. La HRV es una medida de la capacidad del SNS para adaptarse a los cambios en el entorno. Se ha demostrado que un HRV baja está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Los resultados del estudio mostraron que el grupo de perdón experimentó una disminución significativa en la actividad del SNS medida por el HRV, lo que sugiere que la práctica del perdón puede estar relacionada con una reducción en el estrés crónico y la inflamación en el cuerpo. Otro estudio publicado en la misma revista, pero en 2013, fue liderado por el Dr. Richard Davidson, quien es profesor de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Wisconsin-Madison. El estudio tuvo como objetivo investigar los efectos de la meditación centrada en el amor y la compasión en la actividad del cerebro y los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Los participantes del estudio fueron divididos en dos grupos, uno que practicaba la meditación centrada en el amor y la compasión y otro grupo que no practicaba la meditación. Ambos grupos fueron sometidos a una prueba de estrés en la que se les pidió que dieran un discurso y realizaran una tarea matemática frente a una audiencia. Antes y después de la prueba de estrés, se midieron los niveles de cortisol en los participantes y se realizaron escáneres cerebrales para medir la actividad cerebral. Los resultados mostraron que los participantes que practicaban la meditación centrada en el amor y la compasión tenían niveles significativos más bajos de cortisol después de la prueba de estrés que los participantes del grupo de control que no practicaban meditación. Además, los escáneres cerebrales mostraron que la meditación centrada en el amor y la compasión aumentaba la actividad en áreas del cerebro asociada con la empatía, la compasión y la regulación emocional. En el próximo capítulo tocaremos varios temas, centrados en la proyección de los impactos emocionales no procesados, observando cómo se manifiesta y proyecta el karma familiar entre las generaciones, y veremos historias para entenderlo.